Hola, soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. Si os gusta nuestro canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy es una duda que nos ha planteado uno de nuestros suscriptores y que, bueno, pues habla un poco de una teoría conspiranoica sobre el coronavirus. Ya sabéis que hay pues, múltiples teorías, dudas, etcétera, etcétera. Pero claro, esta duda es muy llamativa y es que la pregunta que nos hizo es, oye, cómo es posible que prácticamente no se hayan detectado casos de gripe a nivel mundial y sin embargo las infecciones por coronavirus continúen en aumento? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un plan específico para que, bueno, pues que los aumentos de casos de la COVID-19 están aumentando, es que las mascarillas dejan pasar un tipo de virus y otros no, es que esto es una confrontación de los medios de comunicación para el coronavirus, etcétera. Bueno, pues hoy aquí en Medicina Clara vamos a dar pues, unas explicaciones dentro con un rigor científico de lo que vemos, de lo que sabemos hoy actualmente, ya que sabemos que es una enfermedad que tenemos que ver a largo plazo, pero vamos a dar 8 claves, y esto es lo que vamos a ver en el vídeo, 8 claves de por qué ha sido posible contener los casos de gripe y sin embargo los casos de infección por coronavirus siguen aumentando, sobre todo en algunos países, ¿no? Es normal que esta contradicción pues genere confusión, ¿no? Y es normal, lo que pasa que se intentan comparar dos virus, en este caso, que aunque son parecidos y en un principio se dijo que el coronavirus era como una gripe, pues realmente son virus muy diferentes, ¿no? Y entonces vamos a explicar las razones. En primer lugar, el virus de la gripe es un virus estacional. No así como el coronavirus. El virus de la gripe aparece sobre todo en las épocas invernales y luego disminuye. Y va saltando el virus de la gripe de un hemisferio a otro según la estación que corresponda. No así el coronavirus, que el coronavirus es un virus que no es estacional. Por lo tanto, cuando ocurre en la gripe en invierno, pues la restricción de movilidad entre países y la disminución del número de viajes, pues ha disminuido también la diseminación de ese virus de un hemisferio, por ejemplo, al otro, con el respecto al de la gripe. Luego, además, durante este año, pues debido a la concienciación sobre las vacunas, se ha vacunado todavía muchísimas más personas de gripe. Por lo tanto, lo que esta campaña de vacunación, que además se adelantaba, en especial a residencias de mayores, de ancianos, de sanitarios, pues esto se ha vacunado más gente y hay más personas inmunes al virus. Luego, los periodos de incubación. Los periodos de incubación son totalmente diferentes del virus de la gripe al coronavirus. Mientras el virus del coronavirus es entre 2 y 14 días, más o menos unos 15 días, que es lo que ponemos, el de la gripe suele ser de 1 a 4 días. Por lo tanto, si una persona tiene la infección por el coronavirus, podría contagiar a gente por un periodo muchísimo más prolongado que si tuviera gripes. Pero es que además el coronavirus es todavía mucho más contagioso. Aunque el virus del coronavirus y de la gripe son virus respiratorios y que se propagan de una forma similar, el coronavirus es mucho más contagioso, tanto en ciertas poblaciones como en grupos de edad que la gripe. Y por lo general se estima que el número de personas que se contagiaría a partir de un individuo infectado sería de 1,3 en el caso de la gripe, mientras que varía hasta 2,5 y se ha visto hasta 3 en el caso del coronavirus. ¿Queréis saber todavía 4 cosas más? Pues estad atento porque todavía no hemos acabado. Ya hemos visto 4 razones científicas de por qué la gripe sí que no es que se haya erradicado, pero ha disminuido mucho y el coronavirus se sigue propagando. Pero todavía nos quedan 4 más. Mirad, el quinto sería es que la transmisión por aerosoles es fundamental. ¿Qué es esto de la transmisión por aerosoles? Mirad, los aerosoles son partículas que se producen cuando las personas pues están cantando, están hablando, respiran,
tosen, estornudan o incluso cuando ríen, ¿no? Incluso en individuos asintomáticos. Y se quedan suspendidas en el aire, es decir, si yo hago pues esas partículas se quedan en el aire. ¿Cuál es el principal problema? Que es que el coronavirus es capaz de quedarse en aerosoles de un tamaño menor, esas, digamos, gotas, esas gotitas de un tamaño menor al de la gripe, mientras que el de la gripe avanzaría y caería por ese peso muchísimo antes de los 2 metros, el coronavirus al quedarse suspendido, sobre todo en espacios cerrados, sin ventilar, que por eso hay que evitar los sitios cerrados, que no estén mal ventilados, se quedaría muchísimo más tiempo en suspensión y podría alcanzar distancias en torno a esos 2 metros. Por lo tanto, con el virus de la gripe casi que necesitamos estar mucho más cerca de los individuos, mientras que con coronavirus podemos estar mucho más alejados. Sexto, el coronavirus genera mucho más superpropagadores. ¿Qué son supercontagiadores, superpropagadores? ¿Qué son esas personas? Son personas que son capaces de infectar a muchísimas personas, incluso estando asintomáticos. Se cree que con la gripe sería prácticamente de 1-1, es decir, una persona podría contagiar a 1 a 2 como mucho, mientras que el coronavirus se sabe que una persona que sea un supercontagiador puede infectar a 8, 9 o 10 personas a la vez. Por lo tanto, eso aumenta su contagiosidad. Luego, séptimo, ¿qué serían los asintomáticos? Los asintomáticos son un grupo de personas que, teniendo la infección, no generan ningún tipo de síntomas. Recordad que al principio hemos dicho que el coronavirus tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, es decir, esas personas, si no han desarrollado la enfermedad, no tienen sensación de estar enfermos porque no lo están, simplemente están infectados, pero pueden contagiar a muchísimas personas. En el caso del virus de la gripe, pueden haber individuos asintomáticos, pero hoy en día se sabe que esta forma de ser asintomático se genera por una inmunidad previa a la exposición de virus de la gripe de forma anterior. Por lo tanto, aunque estos individuos por la gripe estuvieran infectados, no lo hacen con la misma intensidad que aquellos que tienen síntomas y, por supuesto, no lo hacen con la misma intensidad que aquellas personas con el coronavirus que son asintomáticos. Y por último, se sabe que la infección por coronavirus puede evitar otro tipo de infecciones virales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la persona, debido a que ha existido una pandemia, esa situación de inmunidad puede generar un estado, entre comillas, digamos, un estado antiviral, un estado de inmunidad del individuo por haber tenido una infección y que le puede mejorar su inmunidad frente a otros tipos de virus. Por lo tanto, eso puede hacer que esa primera infección puede crear ese estado antiviral que impide otro tipo de infecciones, como es el caso de la gripe. Por lo tanto, y a modo de resumen, aunque es posible que la pandemia haya afectado a la capacidad diagnóstica de los casos de gripe, que esto también hay que tenerlo en cuenta, antes tú tenías fiebre, dolor de cabeza, tal, y decías, bueno, pues será una gripe. Hoy en día dices, uy, ojo, que a lo mejor puede ser coronavirus. La disminución de los casos de gripe es una cosa real, no es una cosa inventada. Y además, como habéis visto, tiene una explicación lógica y científica. Por lo tanto, atribuir el número de casos de coronavirus no diagnosticadas o pensar que las mascarillas, que son una de las teorías conspiranoicas de las que hemos comentado al principio, dejan pasar unos virus sí u otros no, porque incluso he llegado a escuchar alguno, no, es que las mascarillas dejan pasar ese virus, pero no dejan pasar el de la gripe y por eso tenemos, pues es una teoría muy simplista y que no refleja la complejidad real de la situación que estamos viviendo hoy en día. Así que esto es lo que os queríamos comentar, esto es lo que queríamos hablar sobre por qué no hay pocos casos de coronavirus, más casos de coronavirus y pocos de gripe, y explicándolo como siempre con un rigor científico. Si os ha gustado el vídeo, por favor no dejéis de compartirlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.